Vamos a trepar, vamos a trepar. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Una representación legítima y democrática y deberíamos contestarnos a establecer el gobierno que manda Mexicanos. Hoy, las y los ciudadanos hemos acudido a las urnas masivamente para ejercer el derecho esencial de la democracia, elegir libremente a nuestros gobernantes y a nuestros representantes. Al asistir a las casillas a cumplir con nuestro deber, hemos contribuido a afianzar nuestra democracia. Felicito a todos los ciudadanos que hicieron posible que esta elección fuera una auténtica fiesta cívica. Todos los actos que se realizan en una sociedad son actos políticos. Por esta razón, la psicología social busca maneras de comprender este fenómeno y cómo esto afecta a las personas y por ende, cómo las personas viven la política. Acompáñanos en este video a buscar una respuesta a esto. Introducción. Según la ONU, al abordar el concepto de democracia, queda en un consenso de que la democracia es uno de los valores y principios básicos, universales e individuales a los cuales cualquier persona debería acceder. Se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley o al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En la Asamblea de 1948, la definición primordial dictaba esto: la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno, y se encontraba basado en los pilares siguientes: la libertad de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación con otras personas, el derecho y la oportunidad de tomar decisiones y, por supuesto, el derecho al voto. Claro, como si todo esto se respetara en los países. Voy a compartirles la definición de psicología social política. Se ha concretado que es el estudio científico de los factores psicológicos que determinan la conducta política y el efecto de los sistemas políticos en los procesos psicológicos. La verdad, lo que nos interesa no es eso. Queremos saber por qué vota la gente, qué los motiva. ¿Acaso los partidos harán coco wash? En su análisis del objeto de la psicología política, en su primera acepción de qué es el comportamiento político, Martín Baró señala que este tipo de conducta tendrá que producirse dentro de un Estado, por lo que los actores de este comportamiento pueden ser personas individuales o grupos que se relacionan con instancias estatales y entre los cuales se establecen relaciones. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. En la democracia en nuestro país, en muchos sexenios hemos escuchado fraudes electorales. Gortari, Calderón. Pero, ¿será una verdad o un mito? ¿O los muertos votarán? Esto lo hemos escuchado también últimamente gracias a unas encuestas nacionales donde se nos preguntan ciertos temas y ¡oh sorpresa! Listas de votantes
mueren en el 66. Entonces, ¿una realidad o ficción? Lo cierto es que yo tengo otros datos. En política sucede como en las matemáticas. Todo lo que no es totalmente correcto está mal. Para mí, la política trata sobre la construcción de un orden, parte de un puente entre el estado natural de los seres humanos, un estado caótico, un estado desorganizado, un estado primitivo, es decir, un estado prehistórico, y un estado más organizado, que un estado histórico a un estado de derecho, a un estado civil, a un contrato social. Dentro de la política y esta concepción del orden, hay ideas, habría una ideología, lo cual sugiere que la política dentro de sus entrañas tiene un fin terminal, tiene un objetivo teleológico que, independientemente en realidad de cuál sea el modelo económico o la política económica o la política social que se maneje, ya sea el liberalismo o sea el conservadurismo o sea un marxismo o incluso el anarquismo cristiano que proponía León Tolstoy, todos tienen el mismo objetivo teleológico, que es el bien común y la justicia. Es el ejercicio del poder, ¿verdad? Y en una sociedad disimétrica, pues caramba, el poder tiende a perpetuar esa desigualdad. La política es la ciencia que trata acerca de la organización de la sociedad, pero llevada a cabo por parte del gobierno. La política, además de estudiar la interacción entre el gobierno o los grupos de poder y la sociedad, también estudia las relaciones entre entidades de poder dentro de un mismo país o de un mismo estado. Por ejemplo, las relaciones de poder que hay entre las entidades legislativas, los estados, también las relaciones de poder que hay entre ciertas personas en específico a nivel nacional o a nivel internacional. Por ejemplo, los representantes de Estado, los embajadores de un país, el presidente de un país y otro, y cómo estas relaciones se van llevando a cabo, como pues con ciertas actividades, con ciertas normas sociales y políticas dentro de un mismo contexto en específico y para un propósito también específico. La política es aquella actividad que se desarrolla en virtud de generar un esquema de organización de los procesos y relaciones sociales que están sujetos también a un ordenamiento jurídico, y se tiene este propósito de establecer un estatus, de establecer también la distribución de las relaciones de poder, así como otras características que emergen de la estructura social. Capítulo 1. Ya hemos analizado algunos conceptos de psicología política. Ahora nos compete analizar la realidad política de México. México. Este año 2021 vamos a atravesar por una realidad social, política y económica bastante importante para todos los ciudadanos de nuestro país. Como sabrán, estamos atravesando una pandemia. Sin embargo, se respira un aire lleno de esperanza debido a las vacunas que están llegando a nuestro país. En México se necesita de una participación ciudadana no solamente proactiva, sino propositiva para que este nuevo aire electoral tenga un giro totalmente diferente. Participación convencional. Acciones dentro de la legalidad que tratan de incidir en el curso de los acontecimientos políticos sociales, como votar, enviar escritos a la prensa y asistir a manifestaciones y huelgas autorizadas. Participación violenta. Adopta formas para producir daños a la propiedad o violencia armada. Participación directa pacífica. Incluye acciones que desbordan el marco de la legalidad establecida, pero no son violentas, como ocupar edificios, boicotear propuestas u opciones políticas, ocasionar cortes de tráfico y participar en manifestaciones y huelgas no autorizadas. La identificación partidista se define como una vinculación psicológica entre un individuo y un partido político, que implica un sentimiento de pertenencia al partido como grupo de referencia. El concepto de identificación partidista ha despertado mayor interés dentro de los estudios psicosociales sobre el comportamiento electoral.
debate acerca de qué determina que las personas emitan un voto concreto ha sido recurrente en el ámbito de los estudios en psicología política. En este sentido, es conocido el error de predicción de muchos de los sondeos de opinión a la hora de pronosticar unos resultados electorales concretos. La mayor concentración de población se ubica entre los grupos de jóvenes de 20 a 29 años de edad, con el 24% de la población votante. El grupo de edad de los más jóvenes que tuvieron la oportunidad de sufragar por primera vez, considerando las edades de 18 y 19 años, representa tan solo el 4% de la lista nominal. En cuanto a la distribución relativa de la población según el sexo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, muestra que ha habido un aumento leve en la población de las mujeres desde 1950, posicionándose en el 51.4% del total de la población de los habitantes en el país en 2018. En 2018, 56% de la población que disponía de una credencial para votar eran grupos de jóvenes de 20 a 29 años y adultos de 30 a 44 años. Los grupos quinquenales de edades de adultos de 45 a 69 años concentran más del 28% de los votos. Vota aquel que promete menos. Será el que menos se decepcione. Opino que es una manera de organización necesaria para la humanidad debido a la toma de decisiones que debe tener un grupo minorista para el buen funcionamiento y optimización de la sociedad, hacer cumplir las leyes, las obligaciones y las normas que dicha sociedad o grupo minorista tenga que fomentar en cierto territorio. La política es la decisión individual de participar en las cuestiones que nos unen como sociedad. Esto en conjunto nos lleva a una ciencia que trata sobre la estructuración y organización de la misma como uno. La política podría definirse como un sistema autoritario que pretende establecer un orden social a través de normas y lineamientos que generen un mejor funcionamiento o un funcionamiento más organizado de la misma y así cumplir objetivos en común de una forma mayormente positiva. Estructura simbólica. Una de las preguntas fundamentales en la psicología política es ¿por qué votan las personas? Y esos estudios se llaman comportamiento del voto. Hay varios estudios, estos nos han marcado sobre todo una pauta fundamental. El voto no es racional, aunque sí lleva un poco de razonamiento en las personas que lo emiten, pero sobre todo el voto es emocional. Por esta razón, los partidos políticos deben de diseñar sus campañas para hablarle al corazón de las personas. Si no, jamás van a obtener esos votos, pues los votantes van a irse por el candidato que los represente en una figura de espejo. Ejemplo de eso es un estudio realizado en Latinoamérica, donde se nos muestra que los votantes no emitían su voto por un juicio racional hacia las propuestas de los candidatos, sino por lo que habían visto en campaña en las imágenes, ya sea en la televisión, radio o redes sociales. Esto nos da un impacto, una visión general de que las personas pueden emitir su voto solo porque un candidato se les hace justo, se les hace guapo, atractivo o que concuerda con un ideal ideológico. Capítulo 2. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung, mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen
nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. ¡No capitularemos! Ni haremos transacciones con quienes se oponen a la renovación de Colombia. Persuasión electoral. Actividades vinculadas con campañas electorales, convencer a otros para votar o asistir a mítines. La propaganda es un tipo de comunicación política que forma parte de los sistemas sociales y políticos contemporáneos, aun cuando comparte similitudes con otras clases de comunicación como la persuasión, la publicidad o la información. La propaganda es un concepto rico, diferente y autónomo. Elementos que más colaboran para definir y distinguir la noción de propaganda de otras semejantes de su clase son su calidad deliberada, su sistematicidad y su objetivo destinado a afectar a percepciones y cogniciones, y a dirigir comportamientos en el sentido deseado por el propagandista. Que la propaganda asuma el disfraz de comunicación informativa, el propósito del propagandista es siempre promover su propio objetivo. Ahora toca analizar la realidad política de nuestra localidad, de Tepatitlán. Para esto hicimos una serie de entrevistas a algunos políticos de nuestra zona. Creo que la política en nuestro país se ha distorsionado mucho, ¿no? Primero la tenemos que entender como su origen, y es una manera de relacionarnos como sociedad y buscar la manera de ayudarnos. Bueno, hemos venido pues cargando con una toma de decisiones donde pues nuestro sistema político se ha involucrado en un sistema neoliberalista, capitalista, ¿no? Donde realmente las leyes y las iniciativas para proteger, por ejemplo, los derechos humanos, a la misma leyes a favor del medio ambiente, pues realmente no son trascendentales. Acostumbrada a ver rostros o a la misma gente ya conocida, ¿no? O al empresario o al hijo de algún apellido muy rimbombante, ¿no? O alguien, un activista. Pues nosotros somos, no quiero decir todo lo contrario, pero somos gente, pues, ¿no? Si le preguntamos a la sociedad qué piensa de la política y de los políticos, nos encontraremos con un sinnúmero de calificativos, y eso quiere decir la mayoría de ellos no pertinentes y no adecuados para el quehacer político. Yo empezaría por implementar estrategias de colaboración y participación ciudadana. Bien, a veces olvidamos como ciudadanas y como ciudadanos que quien representa al pueblo solamente son las y los representantes, cuando no, cuando es una corresponsabilidad, cuando la participación y la democracia es de todas las partes. Por lo tanto, empezaría por empezar a aplicar un diseño de estrategias para fomentar y promover la participación ciudadana, porque pues al final ellas y ellos son quienes pues deberían estar formando parte en la toma de decisiones. Mira, yo creo que la política se convirtió en una clase política, ¿no? O sea, vemos a los políticos como alguien intocable o como alguien que nació para ser político, que de aquí vienen estos que hasta se hereda. Aquí en Tepa parece que ya se heredan la política, ¿no? No, yo empecé a ver la política como un medio para lograr este fin, ¿no? Hay que profesionalizar la política, sí es cierto, pero no es una clase social. O sea, la política podría ser cualquier representante del pueblo, ¿no? Si nos vamos a lo base. Ver la política en México, o sea, yo no me gusta nunca polarizar, ¿no? Ni hablar de partidos políticos, ni decir quién está bien, quién está mal, porque todos vivimos una realidad distinta.
ver la política en México, o sea, yo no me gusta nunca polarizar, ¿no? Ni hablar de partidos políticos, ni decir quién está bien, quién está mal, porque todos vivimos una realidad distinta, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que necesitamos volver a lo básico, al poner al ciudadano en el centro y a entender lo que nos enseñaban en civismo. Hoy yo les preguntaría a ustedes y por supuesto a quienes nos van a escuchar en esta entrevista es ¿qué piensas de un político? Y lo seguro va a decir que es corrupto, lo seguro que va a pensar es que es ratero, lo seguro es que está buscando nomás cómo beneficiarse él. Si le preguntas que qué va a hacer en este proceso electoral, la gente a lo mejor dice no quiero votar porque nomás vienen y me piden el voto y luego ya no regresan. Esas cosas las tenemos que cambiar, pero ya no la podemos cambiar con discursos, ya no la podemos cambiar con palabras, hoy la tenemos que cambiar con hechos. Si en este proceso electoral el voto de la ciudadanía nos favorece, tenemos que regresar, agradecer y trabajar de la mano. Todos los protocolos, bueno, yo creo que ahorita urgentemente en temas de seguridad, creo que es el tema principal el cual requerimos atender de manera particular, donde podamos visibilizar a todas las partes, si bien a lo mejor, por ejemplo, desde acá, desde la lucha feminista, bueno, pues todavía hay un gran trabajo, sin embargo, han avanzado un poquito las leyes por la presión colectiva y la presión y la participación ciudadana de todas las mujeres. El día de hoy ya podemos contar con un protocolo. Y entonces empezamos a hablar de políticas públicas y discusiones tan elevadas que los académicos a lo mejor logran entender, pero pues si tú vas a una colonia, ¿qué te pide qué quiere la gente? O sea, necesitamos escuchar, decir, pues en aquella colonia quieren que les arregles el río. Tú les puedes hablar de un programa de políticas públicas y el río. O sea, nosotros queremos el río, ¿no? Si no lo intentamos y nos quedamos sentados, pues no se puede. O sea, definitivamente ahorita tenemos el no. Entonces, el hablar de muchos temas, el prepararnos, también hay un tema de que no es Pancho, ¿sabes? O sea, hay un equipo de trabajo. O sea, yo me declaro incompetente en muchos temas. Yo ahorita les decía, puedo hablar de salud y de educación. Creo que la política tiene que llevar a ese nivel técnico. Hay que entender el balance entre los técnicos. O sea, el técnico, el académico, debe de entender que necesita el gestor. Porque cuántos proyectos hemos visto en la universidad que se quedan trabados por falta de recurso, porque no se llenaron bien los documentos, cosas sencillas, ¿no? Y el político tiene que entender que necesita el técnico. ¿Cuántos proyectos fueron bla, 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 bla y no tenían un sustento técnico-académico? Entonces, el poder generar un balance es lo que nos va a ayudar, ¿no? En términos generales, necesitamos hacer que la política, en efecto, sea incluyente. Y incluyente no hay que tomar solamente un sector, incluyente es todos los sectores, que todos nos veamos representados e identificados. En la política se tiene que buscar la equidad. Si bien la igualdad es algo que nos permite vernos a la cara y saber quiénes somos cada uno, lo cierto es que la política lo que tiene que buscar y nosotros lo que tenemos que buscar es la equidad. Que realmente todos podamos alcanzar nuestros sueños y el que tiene menos herramientas le podamos dar más herramientas. Eso es lo que tenemos que hacer. A trabajar en temas de seguridad, que incluso ya estamos empezando a generar una estrategia aplicada de aquí a los próximos 3 años, cómo incidir para reducir la seguridad, pero a través de los espacios públicos, ¿no? Porque el espacio público es donde converge absolutamente todo, ¿no? Y creemos firmemente que cuando tenemos espacios públicos con buena infraestructura, con iluminación, donde la prioridad no son los automovilistas, sino las personas, una ciudad que pone en primer lugar a las personas, es una ciudad segura. Y luego me dicen, es que fulanito de tal, que hace 30 años gobernó, quiere volver a gobernar. Pues para mí eso es volver a jugar Nintendo 64 cuando ya tenemos el Play 5. No, que a mí me gusta el 64, ¿no? Es nostalgia, pero es nostalgia. No tienen la misma tecnología, no tienen la misma visión. O sea, yo veo políticos de 25, 30 años hablando como, discúlpenme, pero viejitos, ¿no? O sea, como si fueran políticos de 50. Y yo, caray, ¿dónde viven? ¿O qué onda? ¿Está bien? ¿No? O sea, hay que tenerle mucho respeto a las canas. Yo soy de los que respeto mucho las canas, la experiencia, pero volvemos a los equilibrios, experiencia y energía. Los jóvenes solos no pueden, pero los adultos solos tampoco. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Nosotros traemos aquí abajo la fórmula secreta, no. Pero sí hay un tema de voluntad y de poner a la disposición los datos, ¿no?
Este proceso electoral, ustedes lo saben, será un proceso electoral distinto. Un proceso electoral no vivido por la situación de la pandemia. Nunca nos había pasado esta circunstancia y creo que hoy hay que vivirla y hay que adaptarse a esto. No podremos hacer eventos masivos, hay que ser muy realistas, que es algo de lo que tenía mucho impacto antes. Hoy necesitamos ponernos más en redes sociales, en comunicación tecnológica, de las herramientas, aprovechando las herramientas tecnológicas con la gente, cosa que antes no hacíamos. Hoy tenemos que llegar más a eso. Pero aparte de eso, nosotros queremos hacer, como hagamos, y un servidor como Javier Romero, una campaña austera, una campaña de puerta por puerta, amigo con amigo, llegar con las amigas, con las amas de casa, con las señoras trabajadoras, con las empresarias, con los empresarios, con los productores, llegar con todos uno a uno. General, creo que en materia de seguridad también aplicado a las fiscalías que son ineficientes, los trámites son largos, apenas hace poquito se aprobó una ley para las personas desaparecidas. Sin embargo, no significa que cuando se apruebe una ley ya todas las instituciones ya lo están aplicando, ¿no? Al contrario, todavía hace falta como toda esa brecha para que se empiece a aplicar y existan personas que estén defendiendo esas leyes dentro de los espacios, las instituciones, organizaciones, etcétera. Entonces, bueno, desde la experiencia mía y con las personas con las que yo colaboro y que he platicado, bueno, creemos que la política es literal de boca en boca, ¿no? La política es desde la conciencia, desde empezar a mover y concientizar a las personas del por qué es importante hacer política, sí, del por qué es importante que tú, joven de 16 años, que a lo mejor todavía no eres votante como tal, sin embargo, tú puedes hacer política. No sabemos todavía cuál va a ser ese proyecto trascendente, porque a lo mejor nosotros nos imaginamos en puentes, ¿no? O en infraestructura, pero llevar una secundaria a cada rincón, por ejemplo, de Tepa puede ser un cambio trascendente. O sea, no sé cuál va a ser el proyecto, pero sabemos que estamos ahí en el pie del cañón para poder transformar. Sobre todo a estas personas de los grupos vulnerables, no atender solamente a una parte, ¿no? Sino en lo general. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Las mujeres, los niños, sobre todo, ¿no? Las personas adultas, las personas de la diversidad funcional, las personas de la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estas personas que al final, pues en esta cultura han estado rezagadas, y no solo en la cultura como tal, sino incluso en la misma educación, ¿no? Totalmente que brindarles herramientas que les empoderen y que empiecen a ver que empecemos a trabajar para generar cohesión social dentro de las comunidades. Yo creo que ese es el primer paso y la primera herramienta para poder involucrar a las personas. El primer eje de acción es un gobierno que sirva en ambos sentidos, sea servicial y funcione. El tema de salud y deporte, ¿no? El tema de educación, arte y cultura, el tema de desarrollo de ciudad ligado al medio ambiente, y la quinta, que es una de las que más nos gusta, que es el respeto a la dignidad humana y cultura de paz, ¿no? También cada colonia, cada calle tiene una particularidad que hemos detectado que necesitamos entrarle a una transformación o una renovación integral, pues, ¿no? Una herramienta natural de las y los seres humanos que es indispensable y que siempre la aplicamos y no nos damos cuenta, ¿no? En el momento en que tú vas con tu familia y van a ir a ver una película, cine o algo, y todos están discutiendo que todos quieren una diferente, y de pronto tú tomas la iniciativa y empiezas a persuadir y a convencer a las personas a tu familia de que van a ver tal película. Eso es hacer política, ¿no? El trueque, el ir al mercadito, ¿no? Tan solo, el negociar. O sea, realmente la política es un constructo de un todo. Si no queremos que le pase a alguien de la familia, es porque tampoco queremos que le pase a alguien de otra familia, y hay que trabajar en eso. Entonces sí, tendrá que convertirse para este gobierno, y desde el legislativo estaremos viendo eso, en un espacio donde habrá que destinar muchos recursos. Salme tendrá que tener muchos recursos, pero luego, no nomás Salme, hay que distribuir
ya sea por conducto de Salme o por conducto de los ayuntamientos, recursos para tener centros de atención adecuadas. El número de psiquiatras en nuestro país por número de habitantes es de dar risa. Pues el tema de la atención prehospitalaria o una línea de atención a crisis, el tema de prevención y promoción de la salud también, ¿no? A través de la educación. Si hablamos de educación, yo creo que lo primero es hacer un diagnóstico de la educación pública privada y hacer un plan integral de educación sin haber esta distinción tan clasista, racista y marcada en Tepa de escuela pública y escuela privada, ¿no? No, ¿cuál es el plan de educación del municipio? O sea, si tú en donde estudies tienes que tener algo mínimo que te pueda permitir seguir avanzando. Pero somos el partido donde pues más jóvenes y más mujeres lo estamos entrando, ¿no? Donde nos están dando los espacios. Entonces eso es como un punto positivo. El siguiente, bueno, pues realmente estamos tomando agendas, de manera natural y respaldado por activistas y personas de la academia importantes para poder progresar en temas de derechos humanos e igualdad, paz y justicia aquí en Jalisco. Entonces también lo vemos pues que ningún otro partido fuerte, ¿no? lo ha estado trabajando. Jóvenes, haced política, porque si no la hacéis, se hará igual y posiblemente en vuestra contra. Son las personas que se encargan de administrar las decisiones del país o del pueblo. Es la gente que está detrás de, pues, que rige las leyes, pues más que nada son del gobierno. Nada, todo lo que tenga que ver con leyes, la política, bueno, las reglas, las leyes. Política para mí es una forma de saber o de conocer cómo guiar en cuestiones del país, cuestiones sobre leyes, cómo aplicar las leyes, para que todos pues, nos llevemos mejor y podamos pues, convivir como sociedad. La política es un tema que no me interesa, porque pues, ha sido ensuciada para los fines a los que se había previsto, y la verdad no me interesa mucho hablar del tema. La política sería que ayudara a todo el pueblo, no nomás convenencieramente, pisando gente para escalar esas personas, sino que si está en ese puesto, que lo haga pero para ayudar a toda una comunidad, a toda una república, a todo un estado, para mí. Capítulo 3. La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. ¿Los políticos son seres humanos comunes y corrientes o tienen perfiles psicológicos especiales? Bueno, antes de analizar esto, vamos a ver qué dicen los políticos de ellos mismos. Pero sin embargo, al paso de los años y conociendo cómo se maneja el sector público, decidí entrar en esto porque me di cuenta que la única manera de cambiar las cosas es estando dentro. Participar, traer las ideas y decirle a la sociedad de frente qué podemos hacer. Esa es la idea de un servidor, esa es la idea por la cual hacer política. Nosotros en el partido Hagamos hemos platicado mucho de hacer una política distinta, una política de frente a la gente, una política de verdades, una política de compromisos que se pueden cumplir, una política en la que podamos regresar después del proceso electoral, hablarle nuevamente a la gente, darle la cara, verlos de frente y con esto poder ir cambiando esa visión que se tiene sobre los políticos. Claro, bueno, totalmente. Yo defiendo una política plural, feminista, desde la interseccionalidad, donde no solo son las mujeres, porque yo no soy blanca, las mujeres blancas, ¿no? Que todavía en este constructo cultural, bueno, pues la cultura nos ha enseñado que ser de piel clara es tener mejores privilegios a ser de piel morena, empezando desde ahí, ¿no? Entonces, mujeres, desde la interseccionalidad, de la diversidad sexual, de la diversidad cultural, etcétera.
pues de cómo me preparé. Yo nací en Tepa, estudié hasta la secundaria en el Colegio Morelos, estuve en la prepa, de ahí brinco a la prepa regional, me voy a Guadalajara a estudiar ingeniería biomédica en el CUSEI. Empiezo ya con mi formación en la escuela pública, me fui al CUSEA, ahora a hacer la otra parte que me faltaba, que es la maestría en administración de negocios. Empecé como a formar, o lo que yo iba viendo que me hacía falta en la formación, pues empecé a buscar ese conocimiento. Ya de ahí pasé también por varios procesos, el tema empresarial, donde a lo mejor ustedes conocen a Piensa Tepa, ¿no? Que me tocó fundarlo, una academia que le apostamos al tema educativo. De ahí brinco, me regreso a la ingeniería biomédica y tengo una empresa de mantenimiento de equipo médico o de dispositivos de equipo médico, donde reparamos equipo médico, hacemos todo lo que tenga que ver con tecnología y administración de hospitales. De ahí me voy a la parte gremial social y me toca fundar el Colegio de Ingenieros Biomédicos del Estado de Jalisco, donde yo soy el primer presidente y tengo un primer acercamiento con la política, pero en el área gremial. Pasé también por la Sociedad Mexicana de Ingenieros Biomédicos, ya a nivel nacional, fui tesorero, vicepresidente, y empiezo a ocupar estos espacios con más político, como una representación por un... Pero si empezamos a cambiar, si algún día movemos un pie hacia adelante en el cambio, podemos hacer que la sociedad cambie esa perspectiva y vea a los políticos como personajes que hacen un quehacer que nos sirve a todos. Porque pues al gobierno no le interesa, no le importa, porque si le importara, lo haría. Sin embargo, estamos en un país, en un estado donde matan activistas, donde desaparecen a personas que realmente quieren cambiar su entorno, que defienden a la naturaleza, que defienden a las mujeres. Estamos en un país donde, híjole, hasta de pronto a mí me da miedo decir y gritar a las calles que nuestro movimiento y lo que buscamos, ¿no? Sin embargo, pues hay que hacerlo de manera cautelosa, pero bien firme y bien hacia dónde vamos. Yo, a final de cuentas, como muchos de nosotros, viniendo de una familia de escasos recursos y trabajando siempre o intentando trabajar para poder salir adelante y estudiando en instituciones públicas, como yo lo aseguro, muchos de ustedes lo han hecho durante toda su vida. Yo siempre veía que en términos sociales, en términos del gusto o disgusto de la gente, era vámonos quejando de todo lo que nos rodea, vamos quejándonos de todo lo que hay a un lado, ¿no? Pero no hacemos nada por cambiarlo. Al contrario, creo que la base para mí es el activismo social, es donde yo crecí, es donde yo estoy, donde lo pongo como prioritario antes de un partido, porque un partido político, bueno, si eso te refieres, es lo que estoy cachando, ¿sí, no? Sí, ok, sí. Algo que no me define a mí, no define mi trabajo, mi trabajo no es para un partido político, ¿no? O sea, creo que eso es como muy, muy aparte. Totalmente yo considero que desde cualquier espacio puede ser una buena oportunidad, ¿no? Claro, respetando las ideologías y pues qué objetivos tengan las personas, ¿no? Y totalmente respetable. Pero, pues no, al contrario, como lo decía hace un ratito, o sea, gracias a las mujeres desde espacios de movimientos sociales 100% apartidistas, lograron, híjole, pues conquistar durante muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, siglos, quiero decir, pues, pudimos conquistar pues nuestros derechos, ¿no? Hablando como un ejemplo, como una analogía. Hay quien dice, yo quiero dejarle algo a mis nietos, ¿no? O dejarle algo a mis hijos, o que me recuerden como que fui un buen padre, un buen abuelo. Yo sí me he hecho esa reflexión, y he llegado a la conclusión de que no es un tema ni de poder, no es un tema de dinero, porque al final de cuentas pues sabemos trabajar, ¿no? Alguien que trabaja donde quiera cabe, ¿no? Pues sabemos hacer otras cosas. Le digo, esto no es una aferrar a decir, de este mi modo vivendis, no. Pero sí es un tema de trascender, sí es un sueño de trascender, ¿no? Y a lo mejor va a sonar muy vulgar, pero la gente nos tiene que recordar como que no manches, un puño de morros locos se organizaron y transformaron Tepa. Yo lo que menos quiero es llegar aquí e intentar hacer lo imposible, porque seguro no lo voy a lograr. Yo quiero llegar a este cargo y desde ahí servirle a la ciudadanía y tratar de dejarle a la ciudadanía cosas que realmente sean para beneficio de,
cada uno de ellos. Esa es la parte a la que yo quisiera llegar y lo que quisiera que esta parte de la historia me recordara. Sé que... Híjole, pues me gustaría ser recordada para empezar en comunidad, ¿no? En comunidad, en colectivo, donde no, Alejandra Navarro, no es Alejandra Navarro, es toda una comunidad de personas, ¿no? Yo me visualizo así, siendo el micrófono quizá, o no solo, más bien no el micrófono, sino quien abre el espacio a las personas para que puedan hacer uso de su voz, ¿no? No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Y ahí estaremos trabajando. Yo les digo a todos, este es un espacio de mucho aprendizaje, vamos a aprender, y lo bonito de este aprendizaje es que nos vamos a divertir. Lo vamos a hacer de frente a la gente, divirtiéndonos mucho, haciendo las cosas bien y tratando siempre de servir a los demás. El primer rasgo que podemos encontrar en los políticos es el rasgo narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Los políticos buscan aprobación, buscan aplausos, buscan el voto de las personas, buscan que los vean como si fuera lo que las personas necesitan, es decir, son egoístas. Otro perfil que podemos encontrar es la personalidad paranoide. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se inventan cosas, se inventan personas que los atacan, donde realmente no existe nada de ello. Y así como estos, hay más perfiles que podemos encontrar. Sin embargo, estos son los más importantes y los más significativos en la política. Otro perfil de la personalidad que podemos encontrar en algunos políticos es el perfil antisocial. Por esta razón, los políticos pueden hacer promesas, pueden hacer inferencias, pueden dar argumentos que en realidad no sienten. Es más, que ni siquiera son empáticos con la sociedad. Histrionismo. Otro perfil de la personalidad que podemos encontrar es histrionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden fingir no ser ellos mismos, que en realidad lo que hablan no es un compromiso personal. Es más, que ni siquiera sus personas son reales. Es un actor hablándole a las demás personas. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. La relaciono con poder, sistema y autoridad. Hay 3 palabras que yo asocio con política: poder, sociedad y normas. La primera es burguesía, coacción y, para finalizar, mafia. 3 palabras que relaciones con la política: ignorancia, corrupción y mentiras. 3 palabras con las que describo política: legislación, democrático, correcto. Poder, desconfianza y corrupción. Corrupción, desconfianza y poder. Bueno, ¿qué piensas al escuchar? Yo te diría, al usar la palabra política es porque yo tengo nociones de que esa política es el que te da a conocer tus nuevos gobernantes, ¿verdad? Eso entiendo yo, ¿verdad? Pero... Ok. Y, pues, ¿qué más les puedo decir, muchachos? Ustedes están jóvenes, ustedes van a aprender más que nosotros. Todavía no aprendemos nada. Nada aprendemos. Justicia, robo y democracia. Estafas y justicia y presidentes. Bueno, las 3 palabras que me vienen a la mente: la política en México, fraude, mentira y engaño. Yo creo que oportunidad, injusticia y desaprovechar. Pienso sobre la política es caos, oportunidad y muchas dudas. Yo las 3 palabras que asocio con política serían dinero, poder y delincuencia. 3 palabras que yo asocio con política. La primera es poder, la segunda sistema y la tercera manipulación.
Las tres palabras con las que yo asocio la política es el poder, el liderazgo y la manipulación. Las primeras tres palabras que pienso con el término de política es organización, poder y corrupción. Tres palabras que asocio con política: jerarquía, poder y sociedad. Esas son mis tres palabras. Al escuchar la palabra política a mí se me viene a la mente sociedad, poder y acuerdos. Las tres palabras que asocio con política es corrupción, robo y negocio. Política. Doble moral, corrupción y pues que es muy repetitivo. Gobierno, votación y liderazgo. Corrupción, mentira, manipulación. Tres palabras que relacioné con política es corrupción, mentiras y fraude. Tres palabras que yo relacioné con la política, las cuales creo yo que son personas deshonestas, mentiras y robo. Hola, yo la relaciono con poder, liderazgo y manipulación. Saludos. Capítulo 4. Basta con que el pueblo sepa que hubo una elección. Los que emiten los votos no deciden nada. Los que cuentan los votos lo deciden todo. Fíjate que ya en el tema personal, yo creo que ya esa época está pasando, ¿no? Creo que ya están tan supervisadas, vigiladas, hay tantos ojos y tanta tecnología. Yo siempre de chiquito creí que te robaban tu INE y la gente votaba por ti. Dije, ¿qué no se darán cuenta que no es en la foto, no? Ya después, conforme me fui metiendo a la política, entendí que la estrategia no era votar por ti. La estrategia era inhibir el voto. O sea, me das tu INE y así evito que él, que no iba a votar por mí, tampoco vote por otro. Entonces ya dije, eso ya suena más pensado, ¿no? Porque al final de cuentas eso de, no, voy a ir a votar por ti, pues que a menos de que se parezcan mucho o que tengas un amigo ahí, no lo entiendo. La verdad me niego a creer que sucede, porque sigo teniéndole fe a la humanidad, ¿no? A lo mejor sí llegó a pasar en algún momento, pues yo creo que no había un control, no había ni las listas parecidas. Ya ahorita ya creo que es más complicado, más difícil, pero pues depende mucho de la gente que está ahí ese día de la elección. O sea, una contienda electoral se gana o se pierde, no en las campañas. Se gana o se pierde el día de la elección. Porque qué tal que tú me digas, yo voy a votar por ti y ese día no vas. O sea, uno menos, ¿no? O alguien te ponchó la llanta porque ya sabía que ibas a votar por mí, ya no llegaste. Uno menos. Entonces, si ahí te meten los votos ahí, por ejemplo, pues eso sí creo, ¿no? De que haya chanchullo ahí. Pero yo creo que tiene que ser en ese momento, en esa unidad. Ya eso de caerse el sistema, yo creo que ya estamos lejos. O no sé, a lo mejor esta entrevista me la hagan después y les digan, sí, la verdad sí nos robaron, ¿no? O yo robé, o no sé, en el tema de los votos. Ahora sí que nos estamos metiendo como caras nuevas también no sabemos qué vamos a encontrar, porque hay mucho ya mañoso, maleante ahí, que pues no sé. Pero la verdad yo creo que ya más un mito, ¿no? Que una realidad. Me niego a creer que es verdad. Somos muy románticos. El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos propósitos. Hasta los muertos votan. Esta es una realidad muy presente en México mágico. Cuando pienso en esta frase, se me viene a mi mente la palabra irregularidades. Graves, por cierto. Alteraciones en las listas nominales, alteraciones en los resultados electorales. ¿Y quién hace algo al respecto? ¿Qué hace la gente que está como escrutador? ¿Qué hace la gente que está cuidando las urnas? ¿Qué hacen los representantes de casilla? ¿Es que la corrupción está en todos lados? ¿Es que todos están coludidos? ¿El Instituto Federal Electoral permite esto? ¿O acaso el Tribunal Electoral toma cartas en el asunto? Cuando se detectan todas estas cuestiones, como gente muerta que ha estado votando, gente que ni siquiera está en el listado nominal, cuando no se llevan a cabo todas estas acciones, ¿es que el sistema se cayó o el sistema se cayó? Que pueden hacer justicia hasta con personas que ya fallecieron. Hasta los muertos votan. Bueno, pues es
súper interesante ver cómo es de que nuestra sociedad se presta, sea aquí en México o internacionalmente, a que personas que ya fallecieron sean utilizadas para que partidos políticos se adjudiquen su voto, siendo que esas personas ya no pueden tener ese valor en cuanto a las elecciones. Pues que posiblemente partidos políticos utilicen CURPs de personas que ya fallecieron para utilizar eso como si fueran votos válidos. Que en cada sexenio o cada que hay elecciones, pues meten ahí sus boletas fantasmas y pues terminan votando todos. Que se cometió un fraude electoral y que personas que ya fallecieron están siendo tomadas en cuenta como si votaran a favor de alguien. Bueno, creo que es parte de un sistema que se ha corrompido y algunas veces incluyen los votos de gente que ya ha fallecido. Y la frase hasta los muertos votan la relaciono con que se roban los votos. La tercera es, ¿qué piensas al escuchar la frase hasta los muertos votan? Pues que simplemente compran los votos o bien roban las identificaciones de las personas. Pues que hay mucha corrupción dentro de esto. Que en estos tiempos de elecciones existen muchos fraudes sobre las votaciones. Lo que opino respecto a la frase hasta los muertos votan en esta cuestión, en el país, llámese donde sea, significa que los datos de alguna situación política, alguna elección, alguna propuesta, se hace validar por medios muy banales. Entonces, en realidad no hay como que una validación real, sino que ya son cuestiones sucias de la política. No lo sé. Jamás la había escuchado, pero yo pienso que es como decir que los políticos agarran cualquier excusa o cualquier cosita para tomar más votos y aprovecharse de la ignorancia de la gente. Con respecto a la frase de hasta los muertos votan, yo creo que hacen referencia a cuando hay una manipulación en las casillas electorales, o sea, utilizan nombres de personas que ya están muertas y las utilizan para obtener más votos, como por ejemplo, fulanito de tal votó por tal presidente, pero esa persona ya falleció hace un buen de tiempo. La frase de hasta los muertos votan tiene diversas connotaciones, pero la que más sobresale sin duda alguna son todas estas acciones fraudulentas que se llevan a cabo en las elecciones con el fin de incrementar pues las encuestas de algunos partidarios. Creo que esto demuestra que la democracia es un juego, simulando que el pueblo tiene el control, cuando en realidad pues somos los títeres de las personas que tienen el poder. Y creo que es un tema de suma relevancia en la actualidad por todas las defunciones que ha habido pues en esta realidad de pandemia y pues por las próximas elecciones, vaya. Todo lo que es real en la historia humana se vuelve irracional en el proceso del tiempo. México, un país donde el clima político es incierto, impredecible e inestable. Y, aunque resulte un tanto paradójico, un constante accionar político repetitivo y totalmente mancillado por la corrupción y otros problemas sociales. Sea como sea, la historia del fraude electoral ha estado presente de una manera activa en las elecciones presidenciales de nuestro querido país, de México. Es sugerible que estemos más involucrados en temas de política, aunque por otro lado, resulta cansado y en la mayoría de los casos inútil el querer hacer algo para la mejora de este extraño pero hermoso país.
La política en cualquier ámbito, no solo en el psicológico o en el psicológico social, debería ser considerada un tema importante y sumamente complejo, lleno de miles de vertientes. En México, la política es oscura, es benigna, es tragedia y es comedia. En Tepatitlán no se vive una realidad contraria. De hecho, en ningún lugar del país. Opiniones divididas, desinterés, desconfianza extrañamente mezclada con sentimientos de esperanza en el cambio. Considero que la política se vuelve una selva espesa, en la que predecir no es una opción y a la vez es el arma más importante con la que se cuenta. En mi México mágico, la política no solo pasa a un primer plano, sino que se vuelve la sal de la vida, aquello que le da otro sentido a cualquier situación, volviéndolo el tópico triste, peligroso, interesante e incluso divertido. En fin, política. Algo que no comprendemos, pero todos opinamos. La cereza del pastel. Realizamos una encuesta a 103 personas de distintas edades, sexo y clases sociales. En esta encuesta, uno de los reactivos más importantes fue el siguiente. ¿Cuáles son las 3 palabras que más asocias con la palabra política? Los resultados arrojados fueron bastante interesantes. Las 3 palabras que más frecuencia tuvieron fue gobierno, corrupción y poder. Además de que existen otras palabras de connotación no tan positiva que nos reflejan un poco acerca de la realidad que vivimos como mexicanos en la política. Esta realidad no es ajena a cualquiera de nosotros, pues el hacer política, como hemos visto, no significa solamente participar en campañas e ir a votar, sino que son acciones de día a día. Así como estas personas reflejan la realidad acerca de la política, nosotros también hemos querido que ustedes sepan la verdad de lo que las personas piensan. Podemos reflexionar al respecto. ¿La humanidad podrá algún día liberarse de la corrupción imperante en los distintos sistemas políticos creados por la humanidad misma? ¿O es algo inherente al ser humano? Y sobre esto que los muertos no votan, nos podemos remontar a nuestro país. En las encuestas que se están realizando actualmente para aprobar o no ciertas leyes, también el INE ha acuñado que hay muertos en esas listas votando. Entonces, ya queda la palabra a ustedes, señores del público. ¿Los muertos votan? ¿La política está limpia? ¿La democracia se respeta? ¿O realmente los muertos votan? ¿O realmente tenemos un sistema político que tenemos que cambiar? Entonces, nuestra mirada como psicólogos sociales tendría que ser esta: observar si tendríamos que hacer algún movimiento, algún acto, alguna presencia para cambiar el sistema político. La pelota está en el aire, el juego está activo. No pretendemos dar ninguna respuesta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los muertos votan? Agradecemos el tiempo invertido en ver nuestro documental. Esperamos que haya sido de su agrado. Así como también agradecemos a todas las personas que aparecieron a lo largo del mismo. Somos Ivy Project. Y esto fue Hasta los muertos votan.